Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy, miércoles 29 de septiembre del año 2021. Les saluda su servidor Arturo Aguirre de Radio Primavera Cuernavaca, dándoles la bienvenida a este ciclo Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2021, donde el día de hoy nuestro coordinador académico y también conferencista, el doctor Juan Antonio Siller Camacho, nos va a llevar de paseo a un lugar que ustedes pueden desde ya admirar porque está a mi espalda, en esto que significa la arquitectura de Palafitos y la arquitectura de Chiloé, allá en la República de Chile. Así es que el día de hoy, en un boleto de ida y regreso, vamos a viajar hasta allá con el doctor Juan Antonio Siller, a quien cedo el uso del micrófono. Adelante, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Estamos iniciando la charla del día de hoy. Espero no salirme. Ya está el doctor. Está tratando Estoy, de compartir. Ese programa será muy visual porque trae muchas imágenes. El doctor de, ahí está, ahí, Palafitos y Arquitectura de Chiloé, allá en Chile. Ya está, doctor, ya se está. listo, ahí está. Voy a poner. Adelante con la presentación, doctor. Como presentación. Ah, ahí está. Ya está. Listo. Ahí está. Muy bien. Pues vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Eh, Palafitos y arquitectura de Chiloé, una de las islas más importantes en el archipiélago chileno. Y escogí este tema porque nuestro ciclo, Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido, la temática que hemos tomado a lo largo de este año han sido los itinerarios culturales como formas de desarrollo cultural a través de rutas y de intercambios de todo tipo. Los puertos fueron también incorporados como parte de ese ciclo de itinerarios y las fortificaciones en la región del continente y la región del Caribe y la del archipiélago de Tierra del Fuego en la latitud más al sur. Hemos venido hablando de los puertos y los asentamientos de algunos muy importantes en distintos lugares como Veracruz, como fue Cuba, La Española, en República Dominicana, Cartagena de Indias, algunas muy tempranas en la parte del Estrecho de Magallanes, y quise agregar esta de Chiloé porque resulta importante el formato de estos asentamientos en islas y en lugares importantes en la protección de esta capitanía de Chile, que era bajo el rango en el que se mantenía el control de ese territorio del Imperio Español. Y en esta imagen que vemos aquí, vemos el contorno de la isla de Chiloé y un punto importante de la parte continental, que es Puerto Montt. Desde este lugar, ya es un sitio más actual, se cruza en esta parte por barco, y en este espacio se inicia una serie de fiordos, es decir, tenemos el mar del sur o el mar Pacífico en el lado izquierdo, donde está mi cursor, y en la parte interna vamos a tener a todo lo largo hasta
la ciudad de Natales, 2 días de navegación al sur, en la parte interna de estos fiordos, todo este sitio conocido como la Patagonia. Esta isla va a resultar importante junto con toda una serie de islas que lo conforman, porque fue una ciudad muy temprana, la tercera ciudad de asentamiento en Chile. Aquí vemos en este otro mapa la costa de Chile, donde pasa la cordillera de los Andes. Vemos este cruce que se hace ahora en un transbordador, que están construyendo un puente, y lo que es la isla de Castro, Santiago de Castro, que es el nombre que recibió en este punto, y luego vemos toda esta serie de islas que conforman un archipiélago y un asentamiento importante que hubo español muy temprano, el tercero en la región de Chile, y los pobladores, el tipo de pobladores, algunos dedicados a la caza, pesca, recolección, con gran movilidad, es decir, se movían en distintos puntos de esta región, y otros más estables que se dedicaban al cultivo de una gran diversidad de papas que eran sembradas. Se conocen más de 200 especies que eran utilizadas. O sea, había estos dos grupos indígenas que fueron parte de esa relación que se estableció en el contacto con los españoles. Aquí se ve este otro grabado en donde se ve el asentamiento de Santiago en la ciudad de Castro, y la isla de Chiloé con todas las islas que lo conforman, y que en cada una de ellas había asentamientos, poblados de grupos indígenas locales, y capillas que en un tema posterior voy a tratar, de las misiones jesuitas y la llegada en el siglo XVII de los jesuitas a esta región. Aquí vemos en esta ilustración lo que es la parte interna, la entrada de mar, conocido como Río Gamboa, y aquí se ve el asentamiento del poblado con un templo y una capilla con materiales de madera cubiertas a 2 aguas, y la traza un poco reticular que se tiene de este asentamiento español disperso dentro de estos solares enormes, con áreas seguramente de cultivo en estas zonas, principalmente de papas y otros productos, y luego la zona donde vemos esta embarcación, que va a ser la zona de la costa interior. En este otro mapa se ve la referencia a Mar del Sur o Pacífico, que es la parte que da al poniente, y lo que queda en el Golfo, este brazo de mar, que es la entrada y el inicio de esta zona de fiordos, junto a la sierra, a la cordillera de los Andes, que corre a todo lo largo hasta Tierra del Fuego. Este es el mapa en donde se ve la isla completa de Chiloé y los distintos islotes, islas que conforman al conjunto del lugar. En estas imágenes vemos, están en el Museo de Sitio, en la ciudad de Castro, que es la principal, la cabecera, y es un museo de sitio muy bien armado, con una buena historia de referencia. Estos mapas que he puesto en mayor tamaño forman parte de las cédulas que en el lugar se pueden consultar sobre distintos temas que iremos comentando. Entonces, algunas son muy importantes. Por ejemplo, en esta se habla de los dos grupos, los chonos y los huiliche, que eran los dos grupos que habitaban en Chiloé, con sitios de un antecedente muy, muy temprano. En algunos se han hecho estudios de radiocarbón y han encontrado asentamientos muy, muy antiguos. Y luego las tripulaciones españolas que corrían a lo largo
de mar interior o de mar exterior a partir de 1540 con Alonso de Camargo, otros hacia 53, Ojea en 57, 63, hasta la fundación de la ciudad, finalmente en 1567, en que se funda la ciudad de Castro, bajo el nombre de Nueva Galicia, nombre que no perduró mucho tiempo, ya que los pobladores le seguían llamando de Chiloé, que significa lugar de gaviotas. Chiloé en la historia, pues viene toda esta referencia que he hecho y comentado hace un momento, y las fechas de fundaciones y los pasajes históricos que en el lugar se tuvieron. En estas cédulas que tenemos en este museo resultan de mucha referencia para conocer en una estancia en el lugar los datos de sus antecedentes históricos. Cabe mencionar que el pueblo de Chiloé, la isla y el conjunto, se conservó hasta el siglo XVIII y fue uno de los últimos lugares que lograron independencia en la región sur. Fue el último reducto español, como se hace referencia, y tiene toda una historia de la independencia en distintos momentos hacia el siglo XIX, como aparece en estas distintas referencias. Hacia el siglo XVI, XVII llegan los jesuitas que establecen una serie de misiones de las que vamos a hablar en un próximo programa, llamadas circulares, y muchos de estos islotes y poblados y villas, alrededor de unos 80, con toda esta relación que vemos aquí, fueron los que se establecieron en distintos puntos de ese territorio. Resulta importante también hacer referencia de los objetos materiales que podemos encontrar de estos primeros pobladores del siglo XVI y algunos artefactos arqueológicos, como fue la manufactura de cerámica, como vemos en estas piezas, estas ollas que en el Museo de Sitio de Castro se encuentran, estas otras tinajas para vino y aceite que era transportado en barcos, de ahí la forma de ellas, y que se han conservado como piezas de referencia y como parte del conjunto histórico. La cestería también fue una actividad importante para distintos enseres domésticos y el trabajo sobre todo de madera para cofres, barriles, herramientas, por la abundancia de esta en el lugar y sistemas para el cardado y el hilado de animales que en el sitio se fueron estableciendo y que permitía tener la vestimenta de los pobladores. Y como podemos ver en esta otra imagen, pues muchos artefactos hechos, instrumentos de trabajo hechos por los carpinteros de Rivera para la manufactura y, de todos ellos en los trabajos, en los diversos trabajos que se realizaban. Una de las actividades también fue reparación de embarcaciones que llegaban ahí, galeones. Aquí en esta imagen del museo aparece uno de ellos. Entonces estos carpinteros podían hacer reparaciones de muchas de ellas, y en esta otra ilustración se ve grandes embarcaciones de la Armada Española que circundaban en algunos puntos por la parte del Mar del Sur. Y esta otra imagen muestra la gran actividad comercial que desde estas colonias españolas se tenía en Sevilla, a la que llegaba. El museo hace también alusión al trabajo de estos carpinteros
que hacían embarcaciones más pequeñas, veleros, para la transportación local en sus actividades de pesca y comercialización de maderas y otros productos. Y aquí vemos algunas réplicas de esta navegación de vela, los distintos tipos de veleros que se manufacturaban con maderas de lugar por estos carpinteros de barcos, que son utilizados también, que eso es lo que es interesante, para la construcción de arquitectura civil y de arquitectura religiosa. Es decir, los carpinteros de la obra de arquitectura eran carpinteros que construían barcos y edificaban estos inmuebles históricos que hemos conservado, muchos de ellos, sobre todo las misiones jesuitas del siglo XVIII. Aquí se ven los distintos tipos de veleros que se llegaron a fabricar o se daba mantenimiento. Hay toda una cultura de la arquitectura naval en el lugar, y eso se refleja en la parte de la costa de Castro, en donde todavía se ve esta madera que es traída de los bosques de distintas regiones del lugar, distintos tipos de madera, y cómo estos carpinteros en la playa cortan esta madera, la ponen a secar y se reparan y se hacen estas embarcaciones. Aquí vemos el armado de una de ellas, ¿sí? Que implica pues una especialización que ha permanecido todavía de carpintería naval y de todos los operarios que tienen que participar en los distintos procesos de construcción de estos barcos. Aquí se ve uno de ellos, ¿sí? En una de las pequeñas bahías que a las afueras de la ciudad de Castro. Aquí se ve uno que se está realizando y algunos otros que tienen reparaciones mayores. Aquí vemos este que se está arreglando. Aquí vemos cómo una de las cabinas también se están reparando todavía por parte de estos carpinteros. Este que está en esta especie de atarazana o protección del barco para su trabajo. Y aquí se ven algunos detalles de estas maderas chilenas, triple y otros que todavía nos llegan aquí a México de esta región. Y este es uno de los brazos de mar de las afueras de la ciudad de Chiloé, en donde tenemos la ribera, lo que era una calle de tierra, una terracería, que era la comunicación de tierra perimetral y que ahora es pues una de las vías importantes, y un asentamiento un poco más disperso en las orillas, ya un asentamiento moderno, y hacia esta otra zona más cercana al centro de la ciudad, vemos ya los asentamientos y la ampliación de la propia ciudad. Estas son las pendientes que se tienen en la costa. Este es el camino que originalmente era de tierra perimetral. Vamos a ver una imagen más adelante. Y aquí podemos apreciar algunos de estos palafitos que se conservan en estas entradas de mar. Y en esta imagen antigua que tuve oportunidad de recoger, se ve el camino, la terracería, como es la vía de comunicación más importante, el asentamiento de los palafitos junto a este camino, y el mar, que en este lugar las mareas hacen que sean muy marcadas, la marea alta que cubre abajo de la casa hasta cierto nivel, y cómo se retira y quedan las embarcaciones flotando sobre la arena y el marismo. Aquí ya se ve una infraestructura importante, que fue la introducción del ferrocarril paralelo al camino de tierra. Es decir, vamos a tener camino de tierra, el camino del ferrocarril y el camino de agua, que es y la comunicación más importante que hubo, que fue la de la navegación
en el interior. Esta otra imagen nos permite ver las construcciones de tierra en la parte alta de esta colina y luego la ocupación de la parte de mar, ¿sí? La parte del marisma, en donde tenemos estos sistemas a base de palafitos elevados, y vean el sistema de madera para los muros y de cubiertas. La falta de policromía, eran construcciones sencillas para gente que tenía una actividad relacionada con la actividad del mar. Aquí se ve otra imagen, vean, son construcciones amplias sobre soportes de pilotes y cubiertas muy sencillas de madera. Aquí se ve un conjunto ya un poco precario, se ve la marea baja, se ven los palafitos y esta es la altura en la que sube el nivel en su máxima elevación, y la arquitectura del lugar que era ocupada en un momento por migrantes también que vienen de otra región o de lugares interiores, y era un espacio en el que podían ocupar, ya que los otros terrenos de tierra eran propiedades. Entonces los únicos lugares que quedaban disponibles era ocupar esta parte de mar y territorio, y aquí se ven las habitaciones de estos pobladores con patios interiores, ahí se ve colgada la ropa, y aquí se ven las embarcaciones en esta foto antigua, y eran mucho más sencillas, cubiertas de madera, muros de madera también, con teja de como recubrimiento, teja de madera, tejuela, que es como le llaman en esta región, y de color natural, es decir, no había la policromía que en las intervenciones más recientes podemos observar. Aquí se ven los grandes pilotes en este dibujo y la estructura de la casa con pocas ventanas para aislarse del frío y el viento, y la presencia de una chimenea en lo que es el hogar o el centro de la casa, que es la cocina. Este dibujo me gustó mucho, una representación muy sencilla de este sistema de soporte elevado, de la fluctuación que se tenía del mar en este espacio ocupado en el litoral, el medio de transporte, la embarcación, y las edificaciones de 1 o 2 niveles, recámaras principalmente en la parte de arriba, cómo eran agrupadas estas contiguas una de otra. En esta otra imagen podemos ver el hincado o la forma en que se anclaban muchos de estos pilotes, los niveles de arena, el nivel de mar, y el tablado no corresponde a las de Chiloé, sino son de otra región, pero es un sistema que en muchas regiones de costa se utilizaban para hacer la habitación sobre agua, sobre todo en cuerpos de lagunas, cuerpos de ríos o en cuerpos de mar. Aquí hay otra vista de un conjunto. Vean las características de esta arquitectura en el litoral. Y en este corte nos resulta interesante ver cómo el camino que comunicaba toda esta costa se hace un andén, un paso, hay una circulación central, y el corazón o el centro de la casa va a ser la cocina con una mesa y una estancia, y las recámaras a veces en un cuarto redondo o en un segundo piso, como se ve aquí, van a tener un espacio exterior como patio, algunos lugares como bodegas y baños, y lo que va a ser interesante es que en la parte de abajo van a estar los animales. Es decir, en esta parte, en donde todavía no se inunda, van a estar los animales protegidos por la cubierta de la casa y en algunos casos por el calor que podía generar la propia cocina y la embarcación.
el acceso a la parte baja se hace por una puerta de piso, se levanta y se baja al interior a lo que son los corrales que están en la parte baja o al embarcadero donde tienen la lancha. En este otro dibujo se ve mucho más claro el sistema estructural, el centro, la cocina, el patio, los miradores y recámaras. Y aquí se ve una distribución ya con cocinas o estufas más bien, que se incorporan a la cocina de leña, una mesa, un lavabo, una mesa de trabajo, alacena, un refrigerador, que es lo que se introduce, pero ya es el sistema más del siglo XIX, XX, de estas habitaciones. Originalmente pienso que era una cocina de humo en la parte central, como vamos a ver en otra imagen. Estas son ya las estufas de leña, que en muchas de ellas se tienen con esta chimenea que además servía de radiador para mantener la temperatura y el calor en el lugar. Y esta es la cocina chilota, de tierra, y algunas seguramente se utilizaron en estos espacios en donde no había estas estufas más del siglo XIX, y en donde en la parte del piso se hacía una protección, se hacía una especie de asiento perimetral, se aislaba para tener un fuego en esta parte, y los calderos y ollas se colgaban. Esto permitía también ahumar un poco y secar las carnes o los pescados, y dejar con ese aislamiento del tapanco una protección térmica de la casa, que vemos que está estructurada con madera, con tablas, y esta debió haber sido quizás más pequeña, una cocina tradicional de este lugar. Voy a hablar un poco de los factores climáticos que ejercen una mayor influencia en Chiloé, que son el mar como agente moderador de la temperatura, los incesantes vientos que son constantes todo el año, y las fuertes lluvias que casi 9 meses las se tienen por el ambiente marino en el que están inmersos. Las precipitaciones pluviales son muy altas, y las temperaturas pueden variar entre las estaciones tan inversas. De enero a febrero puede llegar a tener hasta 30 grados, pero pueden llegar a tener hasta 5 o menos grados de temperatura, y días muy largos de 16 horas de luz o días de 8 horas de luz. Los grandes índices de humedad, tanto del suelo como de la atmósfera, favorecen el crecimiento de la vegetación, compuesta principalmente por árboles, musgos y helechos, y el bosque y las maderas nativas más utilizadas son el canelo, el maño, el avellano, la tepa, el coige, el ciprés y el alerde. El alerce, perdón. Esta madera del alerce es blanda, liviana y característica para utilizarla para las tejuelas o tejas de madera, tanto para los techos, como se usa y conocemos como tejamanil, como en paredes. Es decir, no solamente se usan las cubiertas, sino las paredes pueden estar cubiertas con esa tejuela, que está modulada en módulos de 20 por 60, en los cuales un tercio es lo que se ocupa de manera exterior, y los traslapes son de un tercio en la parte de arriba y un tercio en la parte de abajo. Es decir, 2 tercios son traslapes de esa madera y un tercio es el que queda aparente. Entre la actividad y apropiación de los mares, que son muy ricos, pues se tiene una gran variedad de peces, el salmón, la trucha, la merluza, y otros más que son
propios del lugar y que en esta relación hago referencia. Hay dos grupos identificados de pobladores, unos más dedicados a actividades agrícolas, los huiliche, y los chonos, nómadas, que vivían en campamentos estacionales a través de embarcaciones llamadas dalcas y que se dedicaban a la caza de animales marinos y a la pesca. Hay toda una tradición en el uso del fuego, tanto en embarcaciones durante los trayectos que se hacían o las estancias, inmersiones que tenían que hacer en aguas muy frías, como el uso de ellas para poder calentar sus alimentos y realizar algunas otras tareas. El fogón da origen a esa comida y al uso del llamado fogón chilote. Este grupo, el huiliche, agricultores, llegaron a desarrollar diversas variedades de papas, alrededor de unas 200 variedades eran las que se conocen, que llegaron a tener, y creaban además guanacos y otros animales para la carne y piel de lana. Y los tejidos que se hacían de la piel de ellos o de la lana de algunos otros permitía la vestimenta. El uso de las maderas fue también para comercialización de una región a otra, y hacia 1608 es importante la llegada de los grupos de los jesuitas que desarrollan una actividad importante en las distintas localidades de este archipiélago. Es hacia el siglo XVII, en el que hasta el siglo XVIII, hasta su expulsión, estuvieron presentes y desarrollan todo un sistema de misiones circulares, de las cuales en otro programa vamos a hablar. Así como en otros lugares se tienen distintos tipos de trabajos comunitarios y de trabajo colectivo, en esta región se le llama mingas. Es un trabajo en el que la comunidad participa y lleva sus herramientas, realiza trabajos comunitarios y son atendidos por el que los promueve para esa función, esa actividad. Pudieron haber sido mover casas, que era una de las actividades que hacían, trasladándolas, rodándolas con animales y madera, o limpiar terrenos, construir las capillas, etc. Y entramos ya a esta parte de estos palafitos que se han conservado. Solamente en algunas de las islas se han conservado. Castro es la que ha conservado el mayor número, aunque los tuvo en muchas de las otras islas de archipiélago. Y aquí podemos ver cómo en estas entradas de mar se agrupan al frente, es decir, ocupando el lecho marino, ¿sí? Se agrupan estas construcciones de 1 o 2 niveles. En la parte de atrás va una calle que es la comunicación de tierra. Hay pendientes muy escarpadas, y luego hay una planicie en la parte de arriba, que eran terrenos ya privados, en donde hay otro tipo de edificación. Aquí se ven las pendientes, cómo son muy fuertes. Aquí va la calle que articula en el sentido largo y otra en la parte baja, contigua a la edificación de estos palafitos. Muchos son palafitos originales, otros se han ido construyendo, otros han sido remodelando, ¿sí? Y han cambiado de los que habíamos visto simplemente de color de madera, el color natural de la madera, a la policromía que se les ha agregado ya en fechas mucho más
recientes y que lo hacen muy atractivo ya quizás para un turismo cultural, un turismo que es un ingreso de esta zona. Un sitio que tuvo poco valor y fue ocupado por estos grupos en terrenos que no tenían propiedad y que eran usados para edificar sus casas de migrantes en un momento también, adquieren hacia el siglo XIX un valor importante porque empiezan a ser bodegas y lugares de almacenamiento, algunas de estas casas transformadas en galerones o galpones, como se les llama en Chile, y servía para que las embarcaciones cargaran y descargaran. Entonces, adquiere una cierta plusvalía, espacios que no lo tenían. Posteriormente a la caída de este comercio, la zona se ve deprimida y muchos de ellos quedan en malas condiciones. La recuperación que se ha hecho ahora es a través de un turismo y de sus habitantes, algunos que han permanecido en el lugar, rentan espacios para hospedar, que es una de las actividades, o algunos servicios que también se han hecho. Entonces, pues ha sido una actividad en la que se han ido cambiando. Aquí podemos ver los distintos tipos de palafitos, desde algunos muy sencillos, este que es muy rústico, estos que son de un solo piso. Aquí vemos algunos con una policromía interesante y estos grandes espacios que seguramente algunos fueron galpones y bodegas que se usaron en un momento determinado. Algunos, bueno, son más modernos, han hecho estas construcciones sobre palafitos, pero con otro tipo de arquitectura. Aquí vemos algunos muy sencillos como estos, que seguramente son los originarios, vean, con algunos ya de mayor dimensión. Algunos con estas formas extrañas, y vean cómo la terraza de muchos de ellos es hacia el mar, es decir, tienen algunos un pequeño patio entre una parte de la casa y la otra, o simplemente una terraza, se baja por aquí a las embarcaciones que tienen abajo, es una puerta en el piso para comunicar la parte de lo que sería el sótano del palafito. Aquí se ven distintos eh, tipos de palafitos con diseños de casas, ya con una policromía más nueva que no vimos en las fotos antiguas, ya con un sentido, quizás yo lo veo, además de más turístico, quizás una policromía que tiene que ver con los colores de las embarcaciones, es decir, las embarcaciones siempre tienen una gran policromía, entonces casi esa policromía de las embarcaciones se traslada vean ustedes, se traslada a las construcciones con esos colores fuertes. Eh, Esta es la teja de madera que sirve para recubrir los muros. En algunas se usa tabla vertical, horizontal. Esta se usa tejadilla, teja de madera vertical, y la lámina de zinc es muy utilizada también en muchas otras como cubiertas. Vean, con tabla vertical, simplemente en madera, las chimeneas casi siempre presentes porque fueron parte del sistema original. Y vean aquí todas las embarcaciones en esta otra zona, que quizás sea menos turística y que conserva a los habitantes de estos palafitos y sus actividades. Algunos tienen estos diseños más modernos, esta policromía que mencionaba, y resultan muy atractivas. Yo creo que parte de un paseo interesante es en una embarcación recorrer y verlas desde mar. O sea, la vista principal de todas ellas es desde el mar, como eran vistas por los eh, propietarios que llegaban a sus embarcaciones
guardaban la lancha pegada, como ven aquí, y subían a la casa. Es decir, la entrada principal tenía una relación más con el mar que con el camino interior. Vean aquí el agrupamiento de todas ellas a lo largo de la costa, la elevación que se tiene en esta zona y ya las edificaciones de la ciudad en la parte alta. Muchas fueron destruidas en los años 60 por un maremoto muy fuerte y por incendios que ha habido en distintos momentos que ha destruido a muchas de ellas. Vean, aquí se conserva una muy rústica. Sí, esta no ha sido remodelada. Vean, tiene madera y algún recubrimiento de lámina, un patio ahí interior, y otras que han sido restauradas por sus propietarios y para rentar habitaciones o espacios. Algunas son servicios como estas cafeterías y estos han hecho departamentos ya con un diseño moderno, diferente o con policromía que le han agregado. Aquí vemos los distintos diseños que se han tenido, desde los más modernos usando el mismo sistema de palafitos, los de teja pero con una policromía diferente y los de tabla. Y la forma en que se trasladan desde mar o desde las embarcaciones a sus habitaciones y casas. Y aquí está la policromía que yo decía, vean las embarcaciones, los colores tan vivos que se tienen, rojos, amarillos, azules, naranjas, y que pienso fueron llevados muchos de ellos a la paleta de color de las edificaciones de estas casas. Algunas de tierra adentro, del otro costado de la calle, pues son edificaciones importantes que se han hecho, como esta escalonada, otras en estas pendientes tan fuertes, todas ellas de madera, y esta es una vista general ya por la tarde de este sitio. Desafortunadamente han hecho estos malls que rompen con la escala, el paisaje, de embarcaciones, palafitos y estas pendientes. Me parece que es un poco desafortunado esa edificación en la parte de arriba y las fuertes pendientes. Aquí vemos la calle de la costa, la pendiente muy fuerte y las construcciones. Aquí tenemos las edificaciones que se hacen en la planicie, en la parte nueva, pero vean, es un uso en general de arquitectura en madera, algunos diseños ya modernos, como el que podemos ver en estos conjuntos en la parte más alta del lugar, y creo que con aquí vemos un conjunto pues, de habitaciones ya eh, más denso en esta zona urbanizada y luego un asentamiento más disperso en esta otra parte. Y con esta terminamos con este dibujo bonito que se tiene por estos artistas de Chiloé. Muchas gracias. Muy bien, pues sin duda alguna fue un paseo extraordinario porque en efecto nos recordó aquellas imágenes que en nuestra temprana infancia conocimos de los palafitos, pero pues yo recuerdo que eran en otras latitudes, eran Asia y África, y desconocía estas de América, doctor, y qué bueno agradecerle, pues también la forma de sobrevivir, de vivir y sobrevivir con los materiales de construcción, con, pues bueno, la pesca, obvio, el mar era su elemento primordial, pero también la cría de guanacos, que les permitían tener carne, piel, en fin, es precisamente cuando ve un término que a usted le gusta citar que se llama lo etnoantropológico y que pues es un punto de vista extraordinario para ver
cómo se van desarrollando las comunidades cerca del agua, doctor, y de ahí, pues más adentro de ya del territorio, como aquí hemos estudiado lo que son las fortificaciones en los puertos y también lo que usted denomina o lo que se denomina tierra adentro. Y hoy, pues, Exacto. este concepto de los palafitos nos gustó mucho. No sé si tengamos alguna participación, Paquito. No tenemos Facebook. A ver, déjeme ver, se me cayó por aquí mi teléfono. Déjeme ver. Aprovecho de comentar, creo que es un espacio que hemos estudiado poco, eh, la ocupación en lechos de agua, es decir, en ríos, en lagos, en mar, y esta arquitectura y estos asentamientos que los pobladores han logrado establecer un equilibrio y una relación de apropiación con el entorno y de sobrevivir a estos cambios de niveles de agua en donde la construcción no se ve dañada, más que quizás por incidentes culturales, como puede ser un incendio, o naturales, un maremoto, pero cambios de nivel en ríos, en lagunas, esa fluctuación y el tirante que se deja como en puentes, que es la altura máxima a la que puede llegar el agua, pues se logra ocupar este territorio de mar. Hay un trabajo que voy a empezar a estudiar de un ciclo de conferencia en el que estuve, en donde en Valparaíso han estado estudiando algo que han llamado mar y territorio, martorio le han puesto, el territorio en el mar y el asentamiento en el mar, en el que no son palafitos en ese caso, sino embarcaciones en casas. O sea, en el mar ponen la embarcación y ahí viven, eran las casas. Y sin ir muy lejos, pues en sitios con canales o de gran abundancia de agua como Holanda, recordemos, muchas de las casas son casas flotantes y no tienen el problema de inundación, se sube y se baja. Y quizás en zonas con estas características, pues es un hábitat importante. En este caso, estas son asentamientos históricos, eh, muchos de ellos ya desarrollados hacia el siglo XVIII y siglo XIX, sobre todo con la actividad que se realiza en bodegas que tienen que estar justo en la zona de los muelles y como el habitante de ese lugar que no tenía acceso a terrenos porque tenían propiedad, ocupan el mar como un territorio libre, ¿no? Sí, tenemos dos preguntas. Ana María Romero nos dice, ¿se siguen construyendo barcos de madera? Sí, sí, si vieron una imagen, estaban construyendo un barco y estaban reparando otros, es decir, todos que tienen actividad. Y además hay carpinteros de ribera, son carpinteros que los contratan para hacer una casa, pero los ensambles los hacen como de barco. Y vamos a ver en el caso de las iglesias de Chiloé, cómo las cubiertas parecen barcos invertidos y seguramente no les entraba agua, porque un barco le entra agua, se nos hunde y esas cubiertas de iglesias yo creo que nunca tuvieron goteras, ¿no? Muy bien. Pregunta Regina Castañón, ¿existen este tipo de construcciones en México, como los palafitos? Eh, no lo recuerdo, no los tenemos, no recuerdo que actualmente las tengamos en zonas de inundación, pero sugeríamos al principio del programa como en territorios como Tabasco, que eran territorios que siempre han estado inundados, es decir, Tabasco se comunicaba uno por barco, después se inventaron las carreteras, los caminos que se estropean y se inundan, y luego los asentamientos en lugares donde el agua tiene su asentamiento permanente y natural. Yo creo que si diseñáramos arquitectura con palafitos o elevada, no tiene que ser con madera, puede ser con otros productos, pero sí, muchos de estos incidentes que cada año se inunda la casa,
en esas zonas de inundación, podrían tener la habitación en un segundo nivel. Normalmente en las inundaciones se suben al techo, pues estarían en su propia casa con una embarcación abajo, como en caso de Chiloé, y quizás zonas de alto riesgo y que ya hay habitaciones, pues quizás cambiar a dejar una planta libre abajo y dejar la habitación arriba, en lugares donde no debía haberse construido, es decir, esa región de Tabasco que siempre tiene daños, pues es que no hay una buena adecuación de la arquitectura a su lugar, como es el caso de Chiloé, donde ese problema no lo tienen. Muy bien, pues estas son las únicas preguntas que tenemos, doctor. Ha sido muy explícito usted en este viaje que hemos realizado al cono sur de nuestro continente y pues con ello culminamos esta presentación, doctor. ¿Cuál será el tema de la próxima semana? He escogido el tema de las misiones jesuitas barrocas en Chiloé porque fueron denominadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es decir, esta arquitectura hecha en madera, pero para capillas de estos pobladores en esas islas, fue identificada como una arquitectura de gran valor, una arquitectura construida en madera, que es muy difícil conservarla, solo se conserva con la tradición. La vida de una madera, de una casa, no va más allá de 100 años. Entonces, el poderla hacer que dure 200, 300 años es porque existe una tradición en la que se van renovando partes que se van dañando. Entonces, la UNESCO denominó esta arquitectura en madera de esas capillas del siglo XVIII, XVII y XVIII como patrimonio. Entonces, quiero hablar de ellas porque complementa este aspecto de una arquitectura religiosa en un asentamiento, no solamente la habitación, sino la arquitectura de estas capillas que son extraordinarias y que son patrimonio del mundo. Sí, bueno, pues hay que recordar que allá en Chiloé hay un elemento fundamental que es el mar, pero también los fuertes vientos. Y esto lo decimos porque, pues, hasta con las salinas que vienen del mar, se corroen hasta los metales. Y entonces hay que, bien lo que usted acaba de señalar, el mantener durante mucho tiempo con una vida útil la madera es algo digno de admiración y qué bueno que haya sido reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural. Entonces, tenemos una cita aquí la próxima semana, doctor, próximo miércoles, ya de octubre, el primer miércoles de octubre, y para que estemos aquí a las 12 del mediodía en este ciclo Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2021, doctor. Muy bien, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí. Hasta luego, doctor. Muchas gracias a todo nuestro amable auditorio. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.